Bienvenidos a un nuevo episodio del Experimento. En este caso tengo el placer de charlar con el profe Fernando Signorini. ¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo Bueno, estás te digo el vos? profe porque todos te dicen el profe. Sos Sí, preparador físico ultra reconocido. sí, Muchos preparador años con físico, Diego. porque digo hace tiempo que yo no soy, yo soy preparador de jugadores de fútbol. Ah, Preparador bien. físico es para otro deporte, para ¿Cómo otra arrancas cosa. vos? Se sabe poco eso. ¿Cómo empezás tu carrera? No, de casualidad, porque estaba en Lincoln en el año 71, un domingo a la noche, tomando un café, ya a punto de cerrar la confitería, porque era casi medianoche, Vos sos de Lincoln. de Lincoln, con un amigo y en ese momento entró otro amigo que nos vio y entonces dijo, uy, menos mal que están ustedes, me tomo un cafecito y me voy a dormir rápido. Y en esa época, pues, ¿para qué? Y no, porque me tengo que levantar temprano. Y temprano, porque en Lincoln en esos tiempos ninguno se levantaba temprano de la barra nuestra. Dice, no, no, porque mañana cierra la inscripción para la carrera de profesor nacional de educación física Bien. en el Instituto Nuestra Señora. ¿Y cómo es eso? No, es una carrera de 3 años y después te habilita a trabajar en escuelas, en clubes. Todavía no había gimnasio. Y ¿Qué bueno, años más o menos? año 71. Y entonces, bueno, terminó y se fue. Y ya a punto de irnos nosotros y uno que le dice al otro, yo sería bueno para eso. Y el otro que le responde, no sé si fue él o yo, pero el orden de los factores no altera el producto. Ah, vos sería bueno. Ah, bueno, sería yo. Ah, vos sería bueno, vamos a anotar, ¿no? Así nació. Lea, te ¿Y juro quedaron que todos o hicimos todos se el... dedicaron a lo mismo? ¿De esos que estaban anotados? Sí, 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 Ah, sí, mira. los tres. Bueno, este chico del que estoy hablando, este muchacho ya falleció este año, un querido amigo. Y bueno, y al otro día nos encontramos en el centro de la Plaza de Lincoln, en el mástil de la Plaza Rivadavia, llovinaba, nos anotamos, fuimos, hicimos las pruebas para ser aceptados y el problema fue que a los pocos días, ya a punto de iniciar el curso, me llamó la madre superiora y me dijo que yo no podía hacer la carrera. ¿Cómo? No, porque yo usaba anteojos, era muy corto de vista, lo soy. Bueno, por algo después Diego dijo eso que me decía el ciego. Entonces el riesgo, y yo a pesar de que quise esgrimir algunos argumentos en contra, no, de ninguna manera, fue inflexible, me dijo que no. Así que cuando iba llegando a mi casa, ya te imaginas con la La desazón, decepción, claro. pero recordé que la radio había dicho, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Por eso soy partidario del determinismo. Había escuchado que una casa en Buenos Aires había puesto en el mercado los lentes de contacto. Entonces esa misma noche viajé. Recuerdo que llegué con la empresa Rojas a lo que ahora es Perón, pero era Cangallo. Claro. Caminé por Pueyrredón hasta Juncal y ahí en Forner Cornerland me probé los lentes porque eran la llave para poder hacer la carrera, pero eran los rígidos y me producían mucha molestia, me irritaban mucho los ojos. Pero claro, era eso o nada. Así que cuando volví a Lincoln, llegaba al instituto, los colocaba en el baño, hacía las clases, me iba, pero el quinto o sexto día ya era imposible porque tenía los Claro, ojos te muy irritaba irritados. mucho. Así que fui con los anteojos normales. Todavía pensé, si me dicen algo, le digo que bueno, hasta que se me desinflame. Pero no me dijeron nada. Y fui al otro día y no me dijeron nada y nunca más me dijeron nada. Hice toda la carrera Claro. con los anteojos. ¿Y cómo Pero llegaste a los futbolistas? Vos decías, yo no soy preparador físico, sino preparador de futbolistas. claro, porque en el año 72, a mitad de carrera, por invitación de un amigo, fui a Rivadavia de Lincoln porque le hacía falta un preparador. Ujú. Yo en esa época también me llamaba y creía que era preparador físico. Después, bueno, Mirá. después Menotti, después Capa, después Diego, después, qué sé yo, Omar Sibori, Alfredo y Stefano me hicieron comprender que eso no tiene poco que ver con el ¿Por fútbol. qué? Porque eso nació, esa terminología fue usada o fue acuñada para el entrenador de atletas. El atleta necesita preparar el músculo. El velocista para correr rápido, Claro. el saltador en alto, lo mismo, o el largo, o los lanzadores. Pero el fútbol es una cosa completamente distinta. Ahí en los otros deportes o en el atletismo
el sistema cognitivo no está prácticamente implicado para nada, porque el velocista, el único problema que tiene que resolver es correr rápido. El saltador en alto, saltar lo más alto posible, como el de garrocha, como el del largo, como el de triple, y los lanzadores también. Si salen últimos en la próxima carrera van a ser titulares, siempre tienen un solo problema que resolver, y en cambio el futbolista toma la pelota y por lo menos tiene 14 decisiones que tomar en una centésima de segundo, pasársela a alguno de sus 10 compañeros, gambetear y serían 11, tirar el centro 12, tirarla afuera 13, qué sé yo, patear el arco 14, y siempre que lo haga a favor de la eficacia, porque si no ya si hace una mala jugada le puede costar el puesto. Vos nombraste 2 o 3, dijiste Maradona, Capa, Menotti, que si vos lo ves en una línea, ¿cómo decirlo?, de vida o de continuidad intelectual, están en el mismo rango. ¿Los nombraste a esos 3 por eso en particular o por otra cosa, digamos? Por eso, porque me tocaron ellos. A lo mejor si yo hubiera comenzado con otro tipo de técnico, porque inclusive yo siempre recuerdo esa frase de Sartre, ¿no? El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bueno, a mí me hicieron así las personas que estuvieron conmigo. Si hubiera estado con entrenadores que tenían otra teoría, bueno, a lo mejor hubiera sido distinto, pero menos mal, en eso me salvé, porque yo creo que, como ellos, que el fútbol tiene más que ver con el arte, tiene que ser, como decía César, una maravillosa excusa para ser feliz, un poderoso argumento para ayudarnos a ser mañana mejor que hoy, a defender valores que la sociedad moderna parece que ha pisoteado, porque hoy da lo mismo, inclusive en el uso del lenguaje, y yo creo que no, yo defiendo al fútbol como un elemento formativo y cultural. O sea, ¿no te gusta la idea de, bueno, esto, el fin último es ganar y No, en el... no, ganar es importante porque para eso se compite, pero mucho más importante que ganar son los medios que se utilizan para lograr los fines, porque si vos ganás utilizando la trampa o tomando decisiones que están negadas por el reglamento, entonces eso de ninguna manera puede ser Vos en aceptado. una entrevista anterior me dijiste, y ayúdame a recordarlo de nuevo, que el gol de Maradona a los ingleses era un gol que estaba mal, digamos, que era un gol inmoral o algo así. Sí, el gol con la mano, claro, porque fue trampa. Entonces la trampa es una porquería, una sociedad y nada que tenga que ver con ella se puede edificar de la mejor manera para imaginar un futuro mejor en base a cosas que están reñidas con la ética, que están reñidas con la moral. ¿Eso lo charlaste con él? Claro. No, él me dijo, tomate le robé la valija. Ah, vos le robaste la valija, y si la valija la hubiera robado Lineker y ganaban ellos, todavía estábamos en guerra y no por las Malvinas, sino por el partido. Fue más o menos el tenor de la conversación. Sí, yo rechazo y no hago ninguna concesión en ese sentido. O sea, ni con Maradona en ese... No, ni con Maradona, ni con Argentina, ni con un mundial. ¿Y él lo entendió en ese momento? No, con el tiempo sí. Con el tiempo... Yo me reía porque se expresaba también de manera muy maradoniana, ¿no? Pero sí, como diciendo, este hijo tiene, la verdad que tiene razón, hablando con amigos, ¿no? Pero bueno, fue el momento, todo un país, o prácticamente todo un país, lo aplaudió, pero en el próximo Mundial, que fue en el 90, en el partido final contra Alemania, hubo un penal clarísimo a Gabriel Calderón, sí, claro, que el árbitro pasó por arriba, no sé por qué, quiero imaginar el por qué, ¿no? Y después de un penal que a lo mejor no era, y ahí nos quejamos, ¿no? Porque... claro. Entonces, ¿cómo? Porque cuando me favorece, está bien, y cuando me perjudica está mal, no. Está mal siempre. Bueno, hay una línea, si vos lo escuchás a Bilardo, lo escuchaste en su momento a Bilardo decía, o sea, incluso Maradona creo que había dicho, fue mano, y Bilardo decía, no fue mano. No la vio, yo tampoco, yo estaba a 15 metros detrás del arco de Shilton, a la derecha no lo vio el árbitro, que lo voy a ver yo. O sea, vos estando atrás del arco no te diste cuenta de que había sido un gol con la mano. Para nada, no. El árbitro estaba mucho más cerca, inclusive otros jugadores, que algunos ingleses se dieron cuenta y otros no. Fue una acción muy rápida, pero te repito, algunos
lo pueden confundir con picardía. Sí, es picardía si jugás por nada, pero cuando estás jugando por algo y cuando vos sabés que hay sobre todo muchos chicos que te están mirando y vos sos un, no sé si un modelo, pero sí un símbolo para los chicos, tenés que tener mucho cuidado. Y eso después Diego lo entendió. ¿Por qué? ¿Dónde lo viste eso? Que no entendí. No, no, en charlas que teníamos, porque si vos educás a un chico en la trampa, después no te podés quejar de los problemas que está sufriendo hoy la sociedad, porque hoy esta sociedad está, la base está constituida prácticamente por trampas, Sí, trampa para todo, ¿no? Que sean trampas chiquititas, sí. cruzar el Bueno, igual él semáforo en en la rojo. educación, esto es un detalle. El otro día Dalma en una entrevista contaba que Diego se ponía contento cuando salía mejor compañera y no cuando tenía mejor nota. Claro. Así que no parece haber aplicado esa lógica de la trampa del fútbol Bueno, para lo otro. claro, por eso, porque a lo mejor lo fue madurando. También en un primer momento había negado su paternidad y después lo aceptó. Mm, Uno no es hoy como fue ayer y generalmente eh, creo que es uno de los mayores objetivos de los seres humanos, no solamente no ser igual, sino ser mejor, ¿no? ujú. Pero hay muchos que lo hacen al revés. Ahora después te quiero preguntar más de Diego, pero ¿se puede convivir? O sea, ¿cómo se vive, cómo vive una persona con tu línea este fútbol tan transformado en un negocio muy avanzado, No, no lo digamos? digo, Lea, directamente. Yo a mí el fútbol competitivo, casi que el deporte súper profesional, a mí ya no me interesa más porque es una tergiversación de los verdaderos valores para los cuales fue creado el deporte, ¿no? Bueno, pero cuando vos preparabas jugadores ya era un poco así, ¿o no? No, pero no como ahora, inclusive desde los medios. No, yo me eduqué con gente como Osvaldo Rizón y como Dante Panzeri, que tiene que ver con lo que hay hoy, ¿no? Sí, Aunque lo disfracen de saco y corbata. sí. O sea, vos ves todo un negocio cambiado, digamos. Sí, no, pero además es un negocio que tiene que ver también con la insensibilidad, con la voracidad, con la falta de respeto. ¿Por qué? ¿En qué se ve eso? Todo, en todo. Por ejemplo, cuando esta selección argentina eh, no ganaba, a pesar de que los chicos hacían todo para que las cosas les salieran bien, pero no ganaba, bueno, ¿qué se decía de Leo Messi? ¿Qué se decía de Angelito Di María? ¿Qué se decía del mismo Leonel Scaloni? Ahora después, claro, después cuando consiguieron el título, estos mismos tipos, que además son miserables, que además son perversos, son irrespetuosos, y son muñequitos del poder, porque ellos dicen lo que de la cucaracha le ordenan. Ninguno tiene la suficiente personalidad como para, si es que quieren un fútbol, un ambiente y una sociedad mejor, tendrían que o rechazarlo o no sé, o decir lo que hay que decir. No creo que lo hayan educado en esos valores, pero se van desviando en el camino porque la imagen y el dinero y estar y tener que ver parece que Igual les fascina. la sociedad también te configura. O sea, a los futbolistas les pasa lo mismo que le pasa a la gente común. Sí, sin duda, claro, el fútbol es producto, eso es O sea, hoy una ves disciplina más de una línea de individualismo que no solamente está en Argentina, sino está en otros lados. y así no está yendo, así le está yendo a la humanidad. Mm. El hecho de que a nadie le interese el otro, aquí mismo, cuando uno vota, ¿para quién vota? ¿Para el otro? No, se vota para uno. Si a vos te va mal, ¿y a mí qué me importa? Arreglátela. Entonces, de esa manera no se Ahora, puede los que construir piensan nada. como vos, si vos los agarrás dentro del mundo del fútbol, yo qué sé, vos te pones a contar incluso a nivel internacional o nacional, y no es que encontrás 100 tipos de primera línea que estén en esa situación. O sea, vos, Maradona, Menotti, Riquelme, Sí, bueno, Sócrates, digamos. No sí, tenés cómo no. tantos, o Y sea, Kurt porque, Ludman y Juan Cruz Comar y Jorge bueno, Valdés. Lo que pasa es que a eso no le ponen el micrófono porque atentan contra la mediocridad que tanto costó conseguir. ¿y por qué son tan pocos que lo piensen de esa manera? Porque no están educados. Yo creo que entrenar antes que nada es educar. Pero a los chicos no, a los chicos lo único que le dicen que hay que ganar y hay que ganar de cualquier manera y que el segundo no existe. Y eso ha producido inclusive hechos brutales, lamentables. Quiero decir, no exclusivamente por culpa de eso, pero sí en un porcentaje importante cuando se dicen todas esas cosas y bueno, y hay un chico que no puede, por ejemplo, quedar elegido dentro de la convocatoria de un equipo y decide poner fin a su vida con un disparo en la 100, como pasó en Aldo Civi de Mar del Plata, como pasó en Colón de Santa Fe, está el San caso de Lorenzo en su Mirko Sarí, momento. claro. Entonces, yo no sé qué esperan los que realmente tienen que tomar decisiones, y esos son los mecanismos del Estado, que para eso tienen que estar. Pero bueno,
si en la Secretaría de Deporte, que ni siquiera es ministerio, entonces el deporte no es tan importante, ¿no? Porque si no sería... Es interesante eso que decís, porque la otra vez charlábamos con amigos y decíamos, che, pero yo soy de Boca, ¿no? Decía, bueno, si vos agarrás un equipo de Boca de la década del 80, 90, casi jugaban los mismos, digamos, jugadores. Sí. Y no había jugadores que estuvieran lesionados un mes, 2 meses. Y se pegaba más. Y vos decías, ¿y qué pasa ahora, digamos? ¿Hay más presión? O Sí, sea, claro, sí, sí, el aspecto emocional es fundamental, no solamente en el fútbol, bueno, más en el fútbol porque se ejerce sobre los futbolistas una presión que además es incomprensible en un país que ha tenido premios Nobel, que ha tenido figuras maravillosas en cualquier disciplina del arte y que se ponga el fútbol como el árbol que tapa el monte de los verdaderos problemas, porque acá mientras mañana mismo, hoy va a haber un partido importante y mañana va a jugar River contra Palmeiras, sí. y todo el foco está puesto ahí, pero en Argentina, que es un país que tiene alimentos por aire, por mar y por tierra, sigue padeciendo un vergonzoso y preocupante casi 8.2 de mortalidad infantil por cada 1000 chicos nacidos vivos, y está pasando lo que está pasando, y se reprime con violencia a los jubilados, y se desfinancia al Garrahan, y ahora a las universidades y a los enfermos de cáncer. Entonces, el hecho de que las rutas se están produciendo accidentes perfectamente evitables si el gobierno no mirara para otro lado tomando las medidas que están tomando. Entonces, esto para mí es, yo no me lo esperaba realmente, porque también he tenido la posibilidad de viajar y no solamente por el mundo, sino por el interior mismo del país. Y el interior es otro país que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es un país donde la gente, mira, no hace mucho estuve por cuarta vez en el patio de la abuela, la fiesta popular de la familia Carvajal en Santiago del Estero, donde se juntan 60, 70 mil personas en 3 días, y en 3 días y en 4 años, mira que se suman miles y miles de... No me enteré ni vi una pelea, una discusión, no, todo el mundo está para ayudar a todo el mundo, Claro. ahí el que no canta baila, el que no baila, qué sé yo, es una maravilla, porque es otro país, pero esto, como decía alguna vez Atahualpa Yupanqui, es un hormiguero pateado, Sí. ¿no? Y hormigas que cada vez son Ahora, más voraces, ¿no? trabajar intelectualmente contra esa estructura de poder es difícil. Sí, sí, O sea, pero le que no me pasa... importa. No, mira, por eso la fábula del colibrí, ¿no? Que en la selva, que sirva también como para mensaje Lo que pasa es que te castigan mucho. Cuando uno ve hoy la situación de Riquelme, me dice, che, ¿cómo lo castigan? Sí, bueno, pero por eso es Riquelme, ¿no? Porque si se diera ante el primer cachetazo, no sería lo que es él. Y eso es lo que molesta, ¿no? Que no se rinda, que no se doblegue y que siga enfrentando a la perversidad del poder. Que no todo el poder es perverso, pero la mayoría sí, ¿no? Ujú. Qué asignatura pendiente esa de Maradona con él, ¿no? Ah, pero mucho tuvo que ver también tanto miserables que se encargaron de levantar muros en vez de tender puentes, porque en un principio Diego lo admiraba y Román a él, inclusive hay declaraciones, hasta llegaron a jugar juntos. Yo recuerdo que Diego lo tenía como una de sus piezas favoritas para el Mundial del 2010, pero bueno, ahí no sé qué pasó en unas declaraciones que hizo Diego, en el sentido de que Román iba muy abajo a buscar la pelota, y entonces Diego dijo públicamente que así no le servía, Que no se él podía lo sacar un quería. tipo encima. Claro, bueno, y parece que alguien se encargó de echarle un poco de levadura a esa cizaña y terminó como terminó, pero a mí no me cabe ninguna duda que han sido dos artistas maravillosos, ¿no? Tienen algo más que el fútbol, ¿no? Porque claramente la trascendencia que tienen incluso es superior a la idea del juego, digamos. O Sí, sea, claro, son personajes que han superado al jugador, claro. La persona ha superado alguna vez, yo creo, no recuerdo quién fue que dijo que Diego era mejor como persona que como jugador de fútbol. Y yo digo, ¿quién dice? Decir eso para ser mejor como persona que como jugador tendría que ser premio Nobel de todo, claro, porque como jugador claro. alcanzó la perfección y y Román también. No, de ninguna manera. Han sido mucho mejores jugadores que personas, Ahora, porque a serlo Diego es alguna vez le imposible. dijiste, che, para un cacho, con lo que decís, o bueno,
Porque él era decir mucho. No, no, con lo que decir, no, pues, al contrario. Eh, yo creo que también en ese sentido le echaba algún tronco a la hoguera, ¿no? Sí, porque tenía razón, porque protestar contra las injusticias, protestar contra el poder y sobre todo teniendo en cuenta desde donde él había salido. Porque yo te pregunto y le pregunto a quienes estén mirando, si Diego, Román, el Kun, Carlitos Teve, tantos otros, no hubieran sido buenos jugadores, ¿no? La sociedad y el poder los hubiera querido, Y no, seguro. no, hubieran sido uno más de los miles que quedan en las villas, que después son explotados brutalmente por los Bueno, pero hay poderosos, muchos buenos jugadores y grandes jugadores que no hacen con ese poder lo que hicieron ellos. la mayoría. Por eso esos trascienden, porque si fuera una rutina no tendría tanta importancia. Pero lo que llama la atención, que teniendo todo para decir, bueno, no quiero meterme en líos, sin embargo ellos sí, ellos... Ahora, en esta etapa en particular, ¿no se extraña? ¿No lo extrañás? Sí, siempre se extraña, como Porque viste que a está la mis más queridos discusión. afectos, ¿no? Che, ¿qué diría? ¿Qué haría ahora? Bueno, Está como, no hace bueno, falta mucha alguna... imaginación para imaginar lo que diría. O sea, vos tenés la certeza de lo que él diría hoy. Y no solo de lo que diría, sino de lo que haría. Yo creo que él sí, en los miércoles, no todos, porque a lo mejor tendría que ser otra cosa, pero más de un miércoles hubiera estado al frente de la manifestación de los jubilados. Y no sé si entonces si la encargada de la seguridad hubiera tenido tanto ímpetu y hubiera puesto tanto énfasis en castigarlos y reprimirlos como los reprime, ¿no? Por eso a mí me hubiera parecido fenomenal que los chicos de la selección argentina, cuando estuvieron acá durante esta semana o las veces anteriores, te imaginas lo que hubiera sido a Leo, a todos los jugadores con la camiseta argentina y a todo el cuerpo técnico y con una réplica de la Copa del Mundo, marchando al frente de la marcha de los jubilados. ¿Quién los hubiera reprimido? ¿No? Hubiera sido algo que hubiera explotado en el mundo, que es lo que mucha gente está esperando, que los chicos que son producto de esos lugares de donde salen, que cuando están ahí no solamente son ignorados sino despreciados. Bueno, ahora que tienen un poder inmenso, porque el fútbol se ha transformado en eso, después podemos discutir si está bien o no. Claro. Bueno, pero desde el punto de vista del símbolo, serían maravillosos y serían recordados. Ahí sí que todos entrarían directamente en la leyenda y sería mucho más importante eso que todos los campeonatos mundiales que puedan ganar. O sea, Maradona con Milei, nada que ver. No tendría nada que ver. No, pero por favor. No, porque viste que decían, bueno, habló a algún familiar de él y dijo, bueno, algunas cosas le gustarían. No sé, lo habrá conocido de otra manera. Yo estuve casi 11 años con Diego y de los 11 años, por lo menos 9 mañana, tarde y noche, y no, de ninguna manera. No, eso sería que yo como una demostración de no haber llegado al fondo y escarbar en el fondo del personaje, ¿no? ¿Este gobierno te hace particularmente ruido en relación a otros que han sido del mismo tono? Sí, este ha aumentado, le han echado levadura a la crueldad, ¿no? A la injusticia, a la insensibilidad. Hay personajes que realmente a mí, sinceramente, me causan temor, ¿no? Porque son despiadados hasta en la mirada, no solamente por lo que dicen, son profundamente incultos, profundamente primitivos, porque en este momento, tercer milenio de la era cristiana, todos tendrían que tender qué sé yo, a la unión, a buscar de una vez por todas en que la sociedad, el último de la sociedad, pueda vivir de una manera digna. Después el Bueno, que quiera ser millonario, que se haga, ¿no? el ajuste universitario es una discusión que Bueno, es por eso. central en eso. Bueno, mañana mismo vamos a ver qué respuesta se da en el Congreso, porque aparentemente todavía faltan muchos votos de algunos que en el poroteo están viendo a ver quién me da más para poner el voto a favor en contra. Y eso es realmente inadmisible, ¿no? ¿Algún jugador de los que entrenaste te sorprendió particularmente en algo? O sea, Maradona, yo supongo que entrenar le gustaba o no le gustaba poco. ¿Alguno te sorprendió particularmente?
No uno, muchos, sobre todo porque en realidad en la mayoría de los casos los jugadores del fútbol son chicos que llegan ahí sin que nadie los prepare, llegan por sus condiciones y a la mayoría les importa eso, les importan las condiciones que tienen para jugar al fútbol. Pero pocos se ponen a invertir el tiempo en escucharlos, ¿no? Ajá. No, todos están dispuestos a darle consejos, a indicarle el camino. ¿Quién? Si nadie tuvo ese tipo de experiencia, inclusive en la psicología, ¿no? Es importante la psicología, sí, pero yo preferiría que alguno de los terapeutas haya pasado por las mismas experiencias que tienen que pasar estos chicos que tienen hambre cuando son pequeños porque, bueno, porque salen de esos lugares, porque a lo mejor en su familia también ¿Y hay quién te sorprendió? Además de Diego, que debe tener mil cosas. No, bueno, no creo que sería una manera de violar cosas que Está tienen que bien. ver con lo privado y yo a lo privado no lo hago público, ¿no? Pero hay ¿Y en el muchos. entrenamiento de Diego qué te sorprendía? O sea, Todo. pero viste que hay jugadores que dicen, bueno, o se entrenan poco, o el peso los afecta y no tienen ganas, e igual juegan bien, en el caso de Ronaldo, esas cosas, ¿vos las tolerabas? Sí, claro, porque a lo mejor si vos querés imponer o cambiar una conducta, sería a lo mejor arriesgar también a que en vez de hacerle un bien, le haces un mal. Ellos son artistas y como artistas que son absolutamente diferentes y también O sea, si él hay quería que estar con la tener. familia, que esté con la familia. O sea, Obvio, sí, bueno, todo también no son tontos, ¿no? Todo tiene un límite y ellos saben hasta dónde pueden ir, pero cuando tienen que regresar, si no, sería imposible que logren, que a algunos les pasa, pobres, ajá, algunos van más allá y después ya no pueden volver, ajá. ¿Cómo? ¿En qué sentido? en tomarse licencia o hacer cosas que afecten directamente Ah, contra su irse para el otro rendimiento, lado, decís vos. claro, sí, 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 sí. Además, hay muy poca gente dispuesta en ese sentido a ayudarlo. Y ellos mismos no son muy proclives a dejarse ayudar, son bastante desconfiados, Sí. porque la Bueno, vida de nos hizo Maradona se así. dijo mucho eso, digamos. Si hubiese cuidado más, capaz que hubiese jugado más años. Es medio una frase medio construida, digamos, ¿no? Esto es contrafáctico también. Sí. Es o fue lo que fue. Después, todo eso, los potenciales, si pudiera, si hubiera, si haber, no tiene sentido. Sí. Sí, jugó poco tiempo en el pico de. Digamos, Sí, cuando uno ve la carrera de Messi, se echa hace 20 y pico de años, que está. Hace bueno, 20. pero también está ese dicho que dice que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Porque cuando el triunfo también se convierte en rutina, ya no tiene el mismo brillo, ¿no? Sí. ¿Tuviste discusiones fuertes con él? ¿Alguna que se pueda contar? Sí, no, ¿Sobre algún contar tema? ninguna, Ninguna. no contar ninguna, pero sí tuve cosas cuando había que, algo que no me agradece, lo decía porque además él me vino a buscar a mí, yo no es que le fui a tocar el timbre a pedir trabajo, Ujú. él me vino a buscar porque, según me confesó, siempre lo había pensado, en tener un preparador personal que además fue algo muy extraño en el mundo del fútbol, porque no existía esa profesión, eso lo Claro. inventó él. Ah, mira. Eso lo inventó él y yo fui el beneficiado, el primero y el privilegiado que estaba en el momento justo, en el lugar adecuado. Y también fue gracias a un hecho brutal como fue la fractura de su tobillo izquierdo, en esa jugada tan desafortunada de Antoni Goicoechea. Y vos fíjate que lo que para Diego fue, qué sé yo, un dolor brutal y también una preocupación inmensa, porque los especialistas decían que tal vez no iba a volver a jugar nunca más. Y sin embargo, para mí fue la llave que abrió la puerta para regalarme una vida que ni mis mejores sueños hubiera imaginado. Por eso, como soy un tipo muy agradecido, cuando lo conocí a Goicoechea en Madrid, le agradecí lo que había hecho por mí. Mira. ¿Y qué te dijo? Bueno, como lo Se supo, reía. estábamos con César Menotti, con Ángel Capa y estaba también Alex Zanco. Y no Alex Zanco, el otro central que había jugado con él cuando César dirigía en el Atlético Arteche, el Atlético de Madrid. Bueno, explotaron una carcajada, porque claro, cuando él explicaba, pero fue cierto. Si él no le hubiera dado ese golpe, si no le hubiera producido esa fractura, yo hoy no estaría acá hablando con vos. Ujú. Vos reconocés que tu carrera tiene eso como eje.
Sí, el fundamental. nombre Maradona. No, si no, O claro. viste que algunos dicen, no, bueno, yo qué sé, yo soy... No, no, si no hubiera sido, o a cualquiera que le hubiera tocado, no solamente a mí, porque muchos se acercan inexplicablemente a agradecerme lo que hice por Diego. Pero ¿cómo agradecerme? Primero era lo que tenía que hacer, y en segundo lugar, cualquiera de los que me dice, se hubiera hecho lo mismo. Ujú, Exacto. ujú. Él no te daba lugar. Si vos te equivocabas, él corregía el error. Por eso cuando dice, y no, es difícil entrenar a la figura, ¿qué va a ser difícil? Es facilísimo. El problema sería al revés, si Diego me tenía que entrenar a mí para jugar al fútbol, ¿no? Ujú, ujú. Yo tenía dos problemas, uno en la pierna derecha y otro en la izquierda, como dijo Galeano. Ah, ¿le gustaba leer a él? Sí, había cosas que le interesaban, pero también era una vida demasiada Ahora, qué vida, exagerada. qué vida curiosa, ¿no? Ese acceso a los líderes mundiales. A mí siempre me impactó eso. Bueno, Es esa, que la ecuación era al revés. Los líderes mundiales querían estar con él. No le importaba, pero bueno, quería el rey de España y la reina Sofía, o últimamente Putin, pero qué sé yo, todos los que le pasaron cerca querían. Era un personaje muy extraño, con una capacidad de seducción o con un carisma. Yo creo que más allá de la foto de Korda que retrató al Che, en esa foto que está con los cabellos al sí. viento, yo no sé, no puedo detectar una imagen más parecida a esa y más inolvidable con solo verlo un par de veces que la de Diego. Recuerdo que cuando en los primeros años, cuando el Napoli iba a jugar, sobre todo al norte de Italia, que los napolitanos eran tan despreciados, ¿no? Y había inmensas banderas con la figura del Che y de Diego, y parecía que esas mismas banderas, con la brisa, ¿no? Que parecía que se buscaban, se juntaban, se abrazaban, y era maravilloso. Era todo como, parecía un poeta lo hubiera visto, seguro, y alguno habrá escrito, Sí, sí. se le habrá ocurrido Lo de algo. Putin fue increíble, digamos, porque También. era un tipo que se ve que había muchos que le tenían como respeto y en esa imagen se lo ve a él como... Sí, sí, pero en definitiva, en ese sentido, él era muy pragmático, era un hombre que tiene poder, sí, bueno, pero nada más que eso, que también En eso se incluyen sus contradicciones, sus... todo, todo, si no, no hubiera sido quien fue, porque tampoco hay que ser hipócrita. Si Diego no hubiera tomado droga, si no hubiera sido todo transgresor que fue, si no hubiera tenido todas, no sé, le atribuyen mucho más seguramente de las que tuvo, pero qué sé yo, esposas o amantes o lo que sea. Eh, Él de alguna manera vivió como quiso, él más de una vez lo dijo, tenía un profundo sentido dionisíaco de la vida. A él nadie le iba a prohibir o poner más límites de los que ya había tenido estando en Fierito, porque cuando estaba en Fierito no podía, al contrario, tenía sueños, pero más que sueños en esa época tenía pesadillas, ¿no? Entonces, mirá, si uno lee un poco sobre el superhombre de Nietzsche, eh, puede entender que Diego vivió como a lo mejor a cualquiera le gustaría vivir, dándose todos los gustos habido y por haber, y fundamentalmente haciéndole mal a muy pocos y haciéndose muy mal a él mismo, ¿no? Ujú. Tengo dos o tres preguntas finales. ¿Vos tenés formación en la izquierda? ¿Formación intelectual en la izquierda? ¿En el peronismo? No, yo me considero siempre un libre pensador, Mm. que está dispuesto a aceptar lo mejor de cada ideología, aunque hay ideologías que no tienen casi nada para rescatar, pero claro, sí, si vamos para un lado o para el otro, inclusive mucho más a la izquierda Ujú, o en todo caso a la izquierda del peronismo, ujú. ¿no? Pero hoy la materia prima que hay para intentar una sociedad más justa, más digna, más solidaria, de mayor nobleza, sí, sin ninguna duda la materia prima es el peronismo, claro. Si le pudieras hablar al presidente, ¿qué le dirías? Si lo tuvieras enfrente 2 minutos. ¿Para qué aprovecharías ese tiempo? No, no me da tanto, no, no,
es como que, no sé si comí algo esta mañana, pero es como que tengo arcadas, no diría nada. No, ni quisiera estar tampoco, ¿no? Ujú. No, hay personas que yo evitaría o trato de evitar por todo. No es el único, ¿no? Me causa espanto todo lo que están haciendo, me causa espanto como son, me causa espanto tanta frivolidad, tanta estupidez, tanta crueldad. Pero no crees que nada pueda salir positivo de ahí. Absolutamente no, no, absolutamente nada. Lo positivo sería que se fueran todos, ¿no? Ujú. Y que pero primero que paguen sus culpas. Porque viste que hay algunos que dicen, bueno, el presidente está la comparación eterna con Macri, de, bueno, es un tipo más sincero que va al frente, Macri un tipo más escondedor. Pero ¿qué tiene que ver la sinceridad con esto, con las medidas que están tomando? Es una locura que vayan a los barrios populares, que vayan a las villas miserias, porque aparentemente no van. Te repito, hay gente, ha aumentado, pero notablemente, inclusive otra vez, cuando ya parecía que era una historia que se había acabado, la cantidad de analfabetos que está otra vez creciendo. El desprecio brutal que tienen por la cultura, que tienen por la educación. Macri no era así. Pero también Macri si no hubiera sido hijo del papá que tuvo, ¿quién hubiera sido? Entonces yo a estos tipos no les creo nada, ¿no? Porque sí al padre a lo mejor con todo lo que habrá hecho, pero bueno, fue el que a lo mejor levantó el imperio. Eh, Sinceramente, si no hubiera sido presidente de Boca, no hubiera tenido ninguna posibilidad de llegar inexplicablemente a ser presidente de un país por cuya historia y por los hombres y mujeres que le hicieron no lo merecían de ninguna manera. Eso es una mancha, sin ninguna duda, en la historia, en la mejor historia del país. A mí no me cabe absolutamente ninguna duda. Son tipos individualistas, son tipos egoístas, son tipos obviamente violentos, hasta resentidos sobre todo por aquellos que no tienen nada, pero son capaces de escribir ojos sin H, ¿no? Ujú. La última. En algún momento te tenés que ir para arriba, como nos va a pasar a todos. No, Entonces, para arriba, no, debe ser requete aburrido. ¿y para dónde querés ir vos? No sé, a cualquier lado, A pero no cualquier para lado arriba, menos no. para arriba. ¿Vos te imaginás lo que es pasar 800.000 millones de años tocando la Es flauta? verdad. Y además Quizás abajo es más a la divertida. derecha de Dios. No, yo quiero estar a la izquierda porque se va a dar vuelta al cielo. Todos quieren estar a la derecha de Dios. No, yo quiero Sí. estar a la izquierda. Ajá. Y capaz que abajo es más divertido, ¿viste? Tenemos como la idea de que... ¿No es cierto? Claro, sí. Seguro que es más divertido. Sí. A mí no me cabe toda esa cosa que han inventado para Sí, dominar la a las masas a través del purificación, miedo, como... porque si no existiera la muerte, ¿para qué quisiera, o el dolor, para qué quisieran a Sí, Dios, veo ¿no? que sos crítico con la religión también. No es que soy crítico, yo desde muy chiquito yo soy hijo de una familia católica, apostólica, romana, mi padre fue, junto con dos amigos, el que construyó y donó el colegio en Lincoln, que está, Monseñor Antonio Surce, que está al lado de la iglesia, Mm. en pleno centro de Lincoln, pero él tuvo la muy buena idea de no bautizarnos, que después cuando fuéramos, Decidieran. decidieron, mis dos hermanos decidieron que sí, yo decidí que no, alguna vez, qué sé yo, Siupanqui dijo que más que creyente era dudante y yo estoy en ese sentido. Yo creo en todo, menos en Dios, por supuesto. Bueno, pero pará, no me saqué la pregunta. Te vas donde quieras, para arriba, para abajo, para donde sea. Te tenés que llevar a 3 personas para charlar de acá al tiempo que sea ahí arriba, no sé qué pasará o abajo. ¿A quiénes te llevas? A cualquiera que sea capaz de hacerme mejor, porque vamos a tener tanto tiempo, ¿no? Bueno, Eh, pero hay que personificar 3. Bertrand Russell, por ejemplo, sí, un tipo, un filósofo que al leer uno de sus libros a mí me cambió la vida de manera diametral. Lástima que lo leí a los 32 años, ¿no? Porque lo tendría que haber leído a los 12 o a los 13 para entender realmente lo que iba y para dejar de lado tantos dogmas, tantos miedos, tantos temores, tanta hipocresía. Ese es Pero uno. Te quedan él, 2. él sin ninguna duda, bueno, qué sé yo, entre los tres, Beethoven, Mozart o Bach, también me parece que sí, sin ninguna duda. ¿Y de tu actividad?
en el fútbol, bueno, a cualquiera de los que me ayudaron a eso, a ser mejores, a comprender el fútbol como una maravillosa excusa para ser feliz, para ayudarnos a ser mañana mejor que hoy, a los que siempre me dijeron, no, no, por ahí no, la trampa, no, la trampa afuera, porque el fútbol es un hecho cultural y como tal hay que rescatarlo. Menotti fue uno de los que decía Sí, eso. claro, sin ningunísima duda, claro. Sí, sí, pero también estaría, qué sé yo, ahí cerquita, un señor muy alto que en el 87 cuando fuimos con Diego apareció en el salón todo vestido de verde, no estaba ni de Versace ni de Armani, no estaba vestido de verde con unas botas de barba larga, ¿no? Y que cuando llegó dijo, hola chico, ¿cómo está? Fidel Castro. Sí, claro, sin ninguna duda. Profe, gracias. No, por favor. Un placer. A vos. Bueno, así ha terminado este nuevo episodio del experimento. Ha pasado Claudia Piñeiro, así se dice, Marcelo Subioto, Joe Estefanolo, el abogado del rock, y ahora el lujo de charlar con el profe Signorini. Chau.